Ya, de aquí en Ya, adelante está grabando. yo voy a estar detrás. Vamos a salir al aire en unos 10 segundos Me apareció un letrero, aproximadamente. perdón, dice This meeting is being recorded. Yo no sé inglés. ¿Qué creo que Entendido, pongan. Entendido, pues, dice ahí. Live meeting. Están grabando. ¿Qué tengo que poner? Oh my God. Oh my God. No aparece. Oh my God. Ya, pues no se ha empezado. ¿Qué tengo que poner? Entendido, po. Entendido. Pues si la guata en inglés, ¿qué sé yo inglés? Entendido, y no me ha entendido. Entendido. ¿Eso es entendido? Sí. Entendido. God Entendido. it. Puta, Ya, Está metiendo entendido. ayudado. Weón. El link. Nada que ver, apreté la wea mal, ¿vieron? Se cayó. Se cayó. Ayuda a Marcela. Se cayó el Willy. Sí, porque puso salir de la El Willy, reunión. el Willy. Compañeros, estamos Al aire. Estamos al aire. Ya, puso salir de la reunión el Will. Por eso se El cayó. Willy. Ya, bueno, Que yo no creo sabe- que se van a incorporar mientras estemos al aire. Así Ya. que ya, pues quería saludarles nuevamente. Estamos el cuarto martes que tenemos de conversaciones del teatro y la contracultura. Y estamos justamente hoy día hablando con los compañeros de Sociedad Anónima. Tenemos a Roberto Pablo, está Verónica Barrera, Dilcia Mendoza, y se va a incorporar en el camino Willy Hidalgo, Sí. Sí. Willy Hidalgo y Yudao Rivera. Beira. Así que, y estamos con Marcela Schultz, que me está acompañando en el conversatorio de parte de la compañía de Teatro del Riel. Así que quería agradecerles a todos y bueno, me gustaría dejar a Marcela Sí, con pues una demos introducción. comienzo entonces a este nuevo conversatorio que hemos hecho con el Teatro del Riel, como dice el FAIS, hace cuatro martes ya, y tiene que ver todo con la memoria. Ese es nuestro afán. La compañía de Teatro del Riel se fundó en los años 80 y es por eso entonces que estamos tratando de recopilar esa época, qué pasaba en esa época, en el sentido, cómo estaba la escena teatral de la época, y estamos, por eso mismo, quisimos hacer estos programas para rescatar las historias, las vivencias y el legado, digamos, de los compañeros y compañeras de teatro que a lo largo de los años 80, bueno, resistieron. Ahí parece que Willy... Ahí Volví. veo. Perdón, volví. Ahí volvió. Apaga tu micrófono por mientras, ¿ya? Ya. Bueno, comenzamos hoy día justamente con la memoria, porque hoy día se conmemoran 34 años de la matanza de Corpus Christi, llamada también Operación Albania por los chanchos, por los agentes, ¿no? Fue un operativo que se inició al mediodía del día 15 de junio de 1987 y finalizó a las 17:20 horas del día siguiente, es decir, el 16 de junio. En este operativo, 12 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinados por los agentes de la CNI. Esto fue una operación tan preparada que es un operativo que fueron alrededor de 500 agentes involucrados. Fueron matando uno a uno a compañeros en diferentes partes y lo disfrazaron como un enfrentamiento, pero en el fondo lo que querían era desarticular al Frente Patriótico y además agudizar, digamos, las ciertas contradicciones que habían dentro del
del mismo frente para provocar un quiebre y para provocar una separación, que después finalmente fue así. Pero este tipo de operaciones tenían ese motivo. Bueno, como decía, fueron asesinados entonces por la CNI 12 compañeros. Esto también era una venganza también, porque el año anterior había habido una emboscada en contra del tirano, ¿no es cierto? Bueno, hoy día, como memoria, queremos recordar y hacer este conversatorio en honor a esos compañeros, a esos jóvenes combatientes, valientes, ¿ah? Y por eso hoy día, con el corazón, digamos, en esas luchas, en esas batallas, en esos jóvenes queremos empezar este programa, Honor y Gloria a los Combatientes. Eso como para empezar. Queridos y queridas compañeras, dentro de este contexto que estamos hablando de los años 80, de una dictadura, ¿no es cierto? En estos conversatorios nos hemos dado cuenta de cómo la cultura, el arte y sobre todo el teatro fue resistiendo, digamos, frente a todos estos embates, ¿no? Que tenían diferentes características, ¿no? Que también nos daban golpes certeros a nosotros, los artistas. ¿Sí? Y quería preguntarles así en general, para que nos vayamos contando a la gente que nos está escuchando, ¿cómo fue entonces que ustedes confluyeron? ¿Cómo fueron ustedes juntándose y poder hacer un equipo, ¿ah? para trabajar juntos? ¿Y de qué se trataba el trabajo que ustedes realizaron? Eso más o menos lo que queremos saber. Ok. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Dale nomás. Bueno, yo vengo oriundo de Concepción y llegué el 85 a Santiago. Y me incorporé al Teuco que había organizado Andrés Pérez y que posteriormente después lo toma Juan Mundo González. Y sucesivamente de él yo asumo, digamos, esa dirección. En ese vino el terremoto, recuerden, del 85, y yo busco, digamos, en el barrio Concha y Toro, en el actual barrio Concha y Toro, una habitación en lo que fue el Palacio Conchitoro. El Palacio Conchitoro era una construcción, una de las más magníficas de Santiago en los principios del 900, que su extensión era desde la calle que era Moescala hasta la Alameda, digamos, entre Brasil y Cami. Y sin embargo, el matrimonio, que era de Conchitoro y la señora Cazotte, de apellido Cazotte, este minero, este señor, el dueño de esta edificación fastuosa, digamos, porque tenía una serie lo hizo ser el palacio mucho más prestigiado, digamos, de Santiago de aquella época, que estaba imitando obviamente todo lo europeo, la gran oligarquía. Al fallecer la señora, la viuda, vende y lotea este espacio, y dentro de este barrio se construyen varias construcciones, también como para la familia aristocrática, en un estilo neoclásico, barroco, muy francés, digamos, que es muy similar este espacio a lo que es París y Londres, estas callecitas así con estos pavimentos con adoquines y toda esta cosa. Yo llego a arrendar una habitación ahí, y en la medida que esto arrendatario, igual como sucede ahora en los haitianos, ¿no? Que una casa señorial o cualquier casa, digamos, ya no quedan tantas señoriales, las van subdividiendo como en pequeños cuartillos, y en la medida que esta gente se va yendo, yo empiezo, digamos, como a arrendar, digamos, otros espacios, y voy botando tabique y sigo trabajando con el Teuco, y en un momento dado esto ya se termina y convoco, digamos, a gente para formar, digamos, la compañía que fue la Sociedad Anónima. Esto es en el Conchitoro 54D, magnífico espacio en la cual fuimos
creando, digamos, un montaje que se llama Te pasaste la película o te hiciste la América, que tenía que ver con la llegada del hombre europeo, digamos, a América, en lo que se le denomina, generalmente nos hacen decir nuestros profesores, el descubrimiento de América, que nosotros planteamos que no hubo ningún descubrimiento. Yo creo que no entendíamos concretamente, por lo menos yo personalmente, en términos concretos, que estábamos haciendo un teatro de resistencia, un teatro que era profundamente, digamos, denunciativo, puesto que desde Concepción fue, digamos, la urbe por mucho tiempo cultural de Chile. Y para el golpe militar eso fue completamente devastado, destruido. Yo pude visitar y estudiar, digamos, al lado de lo que era el Gran Teatro Concepción, que dentro de los, no sé si son como leyendas urbanas que aparecen en esta historia, la lámpara que tenía este teatro era muy superior a la que actualmente tiene, por ejemplo, el Teatro Municipal de Santiago. Entonces, ahí surge el TUC, el Teatro de la Universidad de Concepción. Ahí aparece, digamos, pues, bajo la dirección de Atahualpa del Chopo, un director uruguayo, la creación colectiva que se expande después a través de América Latina, y ahora la gente toma esta creación colectiva como, yo creo que tal vez sin saber, digamos, como sus orígenes, y creyendo, digamos, que todo el mundo lo que se diga se puede hacer, sino sin entender que tiene que haber igual una dirección y una puesta en escena y alguien que ordene todas estas ideas que van saliendo espontáneamente. En este devenir, digamos, de juntarse, empezó a convocar gente y empezaron a llegar. Y ahí yo creo que ya podrían, digamos, los compañeros que están presentes ahora empezar a informarse cómo llegaron puestos. Mira, en este tiempo no había el Facebook, no teníamos las redes sociales, no había ninguna forma, digamos, de comunicarlo, pero sin embargo ya yo con el TEUC había estado trabajando en la calle, lo que era huérfano, entre Estado y por ahí y Ahumada. Por lo tanto, ya había cierta conexión con alguna otra gente. Entonces, a lo mejor Willy, la Vero, la Dilcia y la gente que se está incorporando, digamos, puede decir cómo llegó. Pues sería interesante cómo volver a la memoria para saber cuál fue el motivo, digamos, cómo llegaron ahí a Conchitoro 54D. ¿Alguien que lo quiera plantear? Adelante, cedo la palabra yo. Yo voy a hablar porque quiero hablar. No, lo que pasa es que igual encontrarme con los compañeros es súper emocionante, porque fue un tiempo para mí, uno de los mejores momentos que yo viví en mi vida, en lo que es el teatro callejero, porque pasaron muchas cosas, ¿ya? O sea, vivimos demasiadas cosas en ese espacio que era muy hermoso, en esa calle que era muy hermosa, ya, de Concha y Toro. Y me voy a tomar un poco de de la palabra que dijo Roberto cuando dijo no sabíamos lo que teníamos, y yo creo que es cierto, ¿ya? Pero en algún momento, o sea, no sabíamos lo que teníamos, digamos, a ciencia cierta, pero en algún momento las personas que nos veían, yo creo que ya sabían más que nosotros, porque se acercaron, por ejemplo, un Horacio, que era un cantante de ópera, y nos dijo: chiquillos, a ustedes les falta, tienen problemas de voz, de proyección, qué sé yo los puedo apoyar. Y se fue ahí a Conchitoro. Después estaba el Gastón Baltro, también estuvo, después después llegó un clown, después llegó un mimo, llegó el expresión oral, la chiquilla, no me acuerdo el nombre, de la espiral, que nos hacía danza, en fin, mucha gente que apoyó ese espacio, que apoyó lo que estábamos haciendo. Y yo creo que en la calle se veía. Ahora, ¿cómo llegué yo? Bueno, yo estaba viviendo en Antofagasta en ese tiempo, y concursé a un concurso, valga la redundancia, de poesía, que era de don Pedro Lavarra. Y escribí, qué sé yo, y la cuestión es que la beca era a estudiar teatro. Me gané la beca, me vine a Santiago, era a estudiar teatro en el Pedro de la Barra, que lo dirigía la Chenda Román, ¿ya? Y junto con eso, que no me bastó,
una vez estando en la calle, en el Paseo Huérfano, veo a los chiquillos, estaba la Vero, el Willy, y no me acuerdo quién más, porque eran varios, y me acerco y les pregunto, porque me gustó lo que estaban haciendo y encontraba que yo tenía que estar ahí con ellos y me gustó mucho. Así que les pregunté, me invitaron y ahí empecé. Y no lo dudé, y no lo dudé. Entonces yo tenía la rutina, era que yo me iba aquí de las 7 de la mañana, yo tenía ya a mi hijo chico, al mayor mío lo tenía chico. Me iba a las 7 de la mañana, iba al teatro, a la clase del Pedro de la Barra, que era como hasta las 2, después iba para allá, me iba caminando del Bellavista, me iba caminando hasta Conchitoro, y allá teníamos clases, ya, taller, que hacíamos ¿cómo se llama? Hacíamos los muñecos, el vestuario, las máscaras, hacíamos todos nosotros. Y después teníamos el ensayo, y después el día jueves, viernes, sábado y domingo teníamos la calle, que nos íbamos no me acuerdo si era a Huérfano, eh, y era emocionante, o sea, era una vida fueron momentos compartidos intensamente, apasionadamente. eh, la verdad es que un compromiso que había con el teatro, un compromiso que había con los compañeros, afecto, cariño. O sea, ahí, bueno, en el teatro se dan mucho, muchas emociones, ya, mucha pasión y qué sé yo. Se generaron vínculos o sea, cuando se creó el grupo hoy día, o sea, cuando se creó el grupo en el chat, todos súper emocionados porque la verdad es que tenemos, bueno, me expando a los demás compañeros, tenemos como muchos recuerdos de esa vida, de ese momento. El pasar hambre de repente, el dormir mal, los ensayos hasta las 4 de la mañana porque al otro día teníamos que viajar. En fin, eran muchas cosas que se vivían con todo. Así que, y además estaban también el contexto político de ese tiempo, ¿ya? Que a nosotros, bueno, a mí por lo menos no nos tocó tanto correr, arrancarnos de los pacos, porque parece que ya en ese tiempo ya como que nos molestaban mucho, pero antes sí, que andaban correteando, que los chiquillos tenían que arrancar con sus cosas, en fin. Recuerdo que yo una vez fui a una reunión en el Ministerio de Cultura, no era el Ministerio de Cultura, de Educación en ese tiempo, a hablar con una representante de Cultura, y era porque habían citado a todos los artistas. Estaba el Ñeco, estaba un montón de otra gente que no recuerdo, y estaba yo ahí para hablar del teatro callejero. No tenían idea del teatro callejero, no les importaba un cuesco el teatro callejero, no sabían lo que pasaba, no sabían quiénes éramos, no tenían la más remota idea que existía el teatro callejero, por lo que yo pude apreciar. Y con un desdén, fue bastante desagradable. Pero bueno, la cosa es que es como lo que pasa hoy día con la cultura comunitaria, que son las organizaciones de los territorios que siempre han estado en la población, en la comunidad, y que encima han actuado como reguladores de la comunidad, ya, contra la drogadicción, contra el narcotráfico, contra la delincuencia, rescatando a los chiquillos. Y en ese tiempo el Teatro Callejero, la Sociedad Anónima también hacía eso, porque mucha gente se transitó por Sociedad Anónima, mucha gente. Ya, hasta ahí no me quedo por ahora. Sí, yo creo que para sumarme, digamos que en términos de la cosa política era bastante complicado y si bien es cierto, tuvimos alguna detención, acuérdate, alguna que teníamos que arrancar y a veces dejar las cosas, había una suerte de ser espejo de lo que estaba pasando, cuando yo digo no estábamos conscientes de lo que estábamos
produciendo, como éramos modelo de otras compañías que hasta el momento ahora, digamos, de alguna manera nos tienen como referencia. Piense que nosotros fuimos la primera compañía que ocupamos músicos en la calle, que teníamos sanquistas, ocupamos el fuego y ocupamos la coreografía, la acrobacia, y además éramos una cantidad de gente que era como más allá de 15 personas, 20 hasta 22 llegamos a ser, digamos, en la calle. Y también todo lo que significaba el estar respondiendo metafóricamente, supuestamente, porque igual veían Paco de Civil, acuérdense que de repente teníamos Paco de Civil entre medio ahí, y que no nos desligamos diciendo que hablábamos supuestamente de política a través de metáfora. Entonces la metáfora estaba ahí, digamos, metida en toda esta historia. Yo siento que el teatro callejero es un teatro de resistencia. Yo creo que una de las primeras manifestaciones junto con las peñas, que después de la dictadura del golpe militar, surge, digamos, como una respuesta de la gente, de los trabajadores culturales. Digo trabajadores culturales porque yo creo que al menos yo no me denomino artista, yo creo que el público tiene que decir si tú eres artista o no, sino que como trabajadores culturales, digamos, logramos hacer un grupo bastante cohesionado, y porque además, independientemente, no sé si te acuerdas, Dilcia, Willy, la Vero, que a veces nosotros teníamos, que era nuestra rutina, trabajábamos de martes ensayamos de lunes a viernes, de las 7 hasta las 10 de la noche, y los sábados eran como de las 3 hasta las 10 de la noche, hasta cuando sacaba el montaje, y trabajamos de martes a domingo. Y eso era la cosa de la función, pero a veces fuimos los primeros que empezamos a participar en las llamadas protestas, digamos. Entonces empezamos a intervenir con nuestros vestuarios, con nuestros zancos, con nuestros muñecos y todo lo demás, y haciéndonos, digamos, como una propuesta distinta, digamos, pero sumándonos, digamos, a estas características que se estaban pasando en ese momento. O sea, siento que si tú lo ves hacia atrás, bueno, y que actualmente igual insisten, digamos, que el teatro callejero, aparte de quedarse con el Andrés, que me parece que bastante bien, siempre nos ignoraron y siempre está. Por lo tanto, yo también agradezco, digamos, al Teatro del Riel esta posibilidad de que a través de la memoria, digamos, podamos rescatar esta historia de una compañía que fue bastante gravitante, y yo creo que falta, digamos, actualizarla, y falta, digamos, difundir, digamos, el trabajo que nosotros logramos impregnar en las últimas compañías después que aparecieron como teatro callejero. Sí, agregar una cosita antes que hablen los chiquillos, que el Laberito quiere hablar, que tiene que ver con el hecho de que no nos dábamos cuenta, pero lo hacíamos, estábamos viviéndolo y estábamos haciendo, porque íbamos al Paseo Ahumada a hacer una intervención para el Día de los Detenidos Desaparecidos, íbamos a hacer una intervención al Estadio Víctor Jara, al Estadio Santa Laura, al Estadio, al Parque O'Higgins. Pucha, eso o sea, era lo que se me había quedado, disculpa, Dilce, se me quedó en el tintero, que aparte, digamos, de hacer nuestras presentaciones, nosotros participábamos en estas marchas o en nuestros actos que eran conmemorativos, y logramos convocar a gente. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos teníamos que ir su cuenta a tal parte, y llegamos a veces hasta con 300 personas a hacer un montaje? O sea, acuérdense del Santa Laura con la familia de detenidos desaparecidos, FEDEFAM, intervenimos en la Universidad de Santiago, estuvimos en el Estadio Víctor Jara, estuvimos en Nathaniel, un montón de partes, digamos, que no era solamente la obra en concreta, la cual nosotros trabajamos y con eso también vivíamos y nos solventábamos económicamente, sino que logramos convocar a mucha gente. A mucha gente que además a veces yo no recuerdo y que me encontraba anecdóticamente. O sea, uno de esos fue mi jefe en Cultura cuando trabajé en Recoleta, que me dijo, tú no te acuerdas de mí, pero cada vez que la Sociedad Anónima convocaba, digamos, a hacer una actividad, tal cosa, cuando fuimos a recibir, creo que a los Guillapos, al Parque La Bandera, suponte tuvo, o no sé si estábamos en otra cosa, con el Patricio Mans, cuando llegó, digamos, al aeropuerto, pues se sumaba gente que no era violenta, que le gustaba mucho la estética y la forma contestataria que teníamos nosotros de decir las cosas. Así es. Verónica, No voy a agarrar el micrófono porque la Denise y el Willy hablan. ¿Puedo hablar? Dale. Bueno, en realidad yo llegué a la no sé si era la Enateca, no sé si, o sea, era la Enateca, obviamente, y la Sociedad Anónima. Llego
casi un accidente, porque yo tenía muchas ganas de tomar clases de danza, y obviamente años 80, recesión y todo eso, para mí era casi imposible pensar en estudiar. No tenía ni una posibilidad de soñar con estudiar, y llego a Concha y Toro, y me acuerdo que me meten a una sala, no tenía idea quién era Roberto Pablo, no lo vi, nada, me metieron a la sala y empecé a tomar clases de danza, que era clásica, y yo no tenía idea quién era el profesor. Él me corregía, me decía un montón de cosas bonitas, me decía que yo tenía la estructura perfecta para ser una bailarina clásica. Yo no tenía idea de nada, era súper ignorante en todo. Lo único que sabía, o sea, lo más cercano a la política que yo tenía era de haber estado desde el principio de las marchas en la calle con mi familia. Sabía perfectamente qué era la dictadura, yo ya tenía hartos años, no era tan chica. Me veía muy chica, pero no era chica, o sea, no era chica de edad. Entonces, para mí entrar a Concha y Toro 54 fue una ventana al mundo y una ventana a la conciencia social, una ventana a esa como encontrar la verdad en definitiva, y a conocer qué pasaba realmente en la calle, no solamente a través de la protesta, sino que lo que pasaba conscientemente con la sociedad chilena. Y eso para mí fue como la mejor escuela. Para mí, yo siempre lo repito, y pienso que si tal vez yo no hubiese entrado a la sociedad anónima, a mí me emociona. Si no hubiese estado en la sociedad anónima, a lo mejor no hubiese sido nada en la vida, porque yo de verdad no tenía ni una posibilidad económica. Yo tenía padres que en ese momento eran cesantes, y me acuerdo que para poder estar ahí, para poder tomar todos los talleres, yo quería estar en todas. Me acuerdo que más encima que era un pajarito, muy tímida, y Roberto Pablo se reía mucho de mí, siempre me acuerdo de eso, pero finalmente me acuerdo de haberme dedicado yo le ofrecí ayudarle a hacer los vestuarios de la obra, Te pasaste la película o Te hiciste la América, y me acuerdo de haber estado muchas veces metida entre medio de muchas telas, porque eran vestuarios para zancos. Era como que yo estaba enterrada entre medio de la máquina de coser, que era una máquina de coser antigua, 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 que tenía Roberto Pablo, y los chiquillos hacían su aquelarre ahí en la noche, se tomaban una botellita de vino, y se leían el I Ching, me acuerdo, no, o nos leíamos, y yo también participaba, pero metía ahí entre medio de la máquina muchas veces, y era muy divertido todo, porque en definitiva lo que yo fui aprendiendo, lo aprendí desde esa máquina de coser. Y obviamente que después en las clases y todo fue práctico, para mí fue todo lo aprendí en la práctica. Me acuerdo de haber aprendido a andar en zancos en una semana, y fue como también fue un descubrimiento esto de andar en zancos. A lo mejor la gente lo ve como algo tan como que no, se paran en los palos ustedes, pero realmente andar en zancos crea una visión. Claro, obviamente uno se ve más grande y todo, pero uno ve desde otra mirada la vida. Y eso a mí me hizo despertar a muchas cosas. Entonces, a lo que voy, a mí Concha y Toro 54 y la Sociedad Anónima me hizo conocer y pasar historias que son indescriptibles. O sea, no sé, pues yo me acuerdo de haber estado una noche comiendo con Roberto Pablo, la Marcela Rodríguez y Marcos Sinclair, creo que era la pareja de Marcela. Y no sé si estaba el Willy también, no me acuerdo mucho, y de pronto estábamos conversando y comiendo,
en la cocina y de pronto se empieza a escuchar ráfagas terribles y no entendíamos nada, qué es lo que estaba pasando. Y me acuerdo que más tarde, creo que fue, o por radio, se sabe de que unas calles más allá había habido un atentado, o sea, no un atentado, hicieron una encerrona a, si no me equivoco, Roberto, corrígeme si me equivoco, a G. Carnegme. Sí, Carnegme. Y de verdad, bueno, pasamos cosas así, eran calles, unas callecitas más allá, entonces para mí fue de verdad súper fuerte vivir eso, vivir, por ejemplo, no sé, que nosotros estuviéramos en la calle actuando, y esto siempre pasaba justo como en el mismo momento. Yo estaba cantando arriba de los zancos en Ahumada en Huérfanos con Ahumada, que era donde estaba la tienda Baguir, en toda la esquina, ese era nuestro escenario. Y me acuerdo que Banco siempre... Chile. ¿Cómo? El Banco Chile, esa era nuestra sala. Al frente estaba la Beguir, pero nuestra sala era el Banco Ya. Chile. Sí. Ya, perfecto. Perfecto. Pero la cosa es que me acuerdo de una vez, Roberto me dijo, ya, Dero, si tú ves que llegan los carabineros y nos van a llevar presos, tú te vas al Sabori y llamas por teléfono a... Era la Julia, ¿no? Julia Orqueta. Seguramente, no sé. Sí. Es que no me Y me acuerdo esa acuerdo anécdota. Sí, en era dos ella. oportunidades se llevaron presos algunos, y mis compañeros me tapaban, y me acuerdo que me tapaban con los zancos, y a mí me bajaba el Pepe de los zancos por atrás, y yo guardaba rápidamente mis cosas, hacía todo como súper rápido, y me tenía que ir a llamar por teléfono a la Julia. Pero en definitiva, esos eran los riesgos que corríamos nosotros y que finalmente hacen que este teatro, que es callejero, no solamente se transforme en una herramienta social en la que tanto el espectador como los que participan en esta compañía de teatro, que para mí es muy importante, se transforme finalmente en una apertura a la conciencia social y al saber que no solamente existe la televisión, sino que también existe la información a partir del teatro como una herramienta educativa, como una herramienta de lucha, y yo creo que principalmente como un arma de lucha. Yo creo que el teatro es un arma de lucha en estos tiempos, en los tiempos pasados, en tiempos de dictadura en los años 80. Yo creo que nosotros, a partir de lo que hicimos, creamos y despertamos muchas conciencias. Y totalmente agradecida de esta invitación. Disculpen, yo siempre hablo atrás para adelante. Agradecerle a ustedes por esta invitación y agradecerle a Roberto Pablo, porque para mí Roberto Pablo sin duda es mi maestro. He tenido muchos profesores de teatro, pero Roberto Pablo es mi maestro. Gracias infinitas. Yo quería hacer una pequeña intervención, más que nada porque hay dos cosas que a mí me interesan mucho rescatar de lo que ustedes cuentan, y una de esas es, tomando como una síntesis un poco de lo que está diciendo Roberto, Dilcia y Verónica, un poco que hay una posición de confrontar a la dictadura de alguna manera con con el teatro, con el estilo y con el teatro callejero en lo puntual, pero también lo que dice Verónica también es muy interesante, que al mismo tiempo como hay una posición, también es un espacio de formación de gente. Eso me pareció algo que es muy, muy interesante, que yo creo que algo que doblemente, o sea, genera una acción que son efectos distintos, sociales distintos, de un espacio de formación. Lo que cuenta Verónica a mí me impresiona mucho.
pero al mismo tiempo hay una tensión de la época, lo que cuenta sobre Yekar Nejme, por ejemplo, o lo que cuenta Roberto Pablo de las veces que tuvieron que arrancar o las veces que cayeron detenidos. Entonces, me parece que eso es algo de lo cual tenemos que aprender ahora también, saber hacia atrás, porque también yo he escuchado harto a Roberto Pablo y él también siempre hablamos de lo que recordamos tradicionalmente en el teatro o lo que la academia recuerda del teatro, pero también hay otras cosas de las cuales en estos tiempos nos hace falta seguir recordando. Entonces me gustaría preguntarle a Willy, en ese momento, ese momento puntual de ese ambiente del que estamos hablando, del que se refuerza con los relatos de Roberto, de Dilcia, de Verónica. ¿Cómo te tocó vivir a ti insertarte en Sociedad Anónima, en este espacio Conchitoro, y qué acciones recuerdas también de esta resistencia? ¿Ahora se escucha? Sí. Bueno, mucho gusto, primero que nada, por toda la invitación. Me parece muy emocionante todo esto, ver a los chicos tan jóvenes como siempre, con tanto cariño por lo que hacíamos y todo. Yendo a tu pregunta, más bien, un poco cómo llego yo a la Sociedad Anónima. Yo tenía un compañero de escuela, yo estudiaba con el Nelson Brot, había pasado por un rato por el PREF y no sé qué. Tenía un compañero de escuela que él se estaba en el montaje de la película, y yo estaba trabajando en ese momento con el Juan Manuel, con otro actor de calle, con el Mameluco. Y la verdad es que vi el estreno de los chiquillos en la calle, la Sociedad Anónima, de la película, digamos, y quedé loco, y dije, no, yo tengo que estar ahí, estoy probando acá. A la semana renuncié al autoteatro y me metí con el Roberto. Y me acuerdo que era tanta mi gana de entrar a la huevada que mentí carepalo, ¿cachai? Porque tengo una amiga todavía, muy amiga mía, muy querida, la Hani, que alguna vez también hizo clase de música en la Sociedad Anónima, y ella en ese tiempo andaba voy a ser corta, andaba con un saxo, y yo andaba sonando el saxo, hacía el pedo, hacía PBF y la hueá me sonaba. Y el Roberto me vio tocando el saxo y dijo, oye, ¿tú tocas saxo? Y yo tenía tanta ganas de entrar a la weá que le dije, sí, sí toco saxo. Y no te tocaba saxo. ¿Y sabía andar en zanco? Sí, le dije yo también, y nunca me había subido a los zancos. Pero era tanta mi gana, como era joven, tenía 20 años, no sé, algo así. Y nada, entré a la Sociedad Anónima y me enamoré de la weá, me enamoré a la vida entera. De que ahí sale mi vida como artista, diría yo, que Roberto dice, uno no puede denominarse artista. Yo estoy en la misma contradicción hace 40 y tantos años más, porque tengo 54. Pero estoy en la misma contradicción del ser o no artista, fíjate. Aquí en Valparaíso ya todos los buenos me dicen, ya déjate weá, si eres artista y ya está. Y yo creo que es el público el que tiene que a uno decirle si es o no lo que es, ¿no? Y el trabajo que hizo. En relación a la Sociedad Anónima, yo creo que fue una escuela de artistas y de seres humanos, sobre todo. Yo creo que hay un momento en que a mí, en mi experiencia personal, yo me saqué el premiado en alguna manera, porque caí varias veces preso, ahí un huérfano haciendo teatro, y íbamos a dar a la primera comisaría y todo el atado, nos tenían que sacar y toda la weá, no todos los que se acuerdan de eso. Y luego yo me mandé una gracia que caí preso de verdad, digamos. Entonces ahí fue más heavy para mí. Yo creo que para la misma Sociedad Anónima también debe haber sido muy fuerte. Es que yo tuviera que estar, yo hice una función un día, ponte tú, el jueves, por decirte algo, en la noche, y el viernes caí preso. Entonces me desaparecí como 20 días, no sé qué. A mí en el interrogatorio de la tortura me preguntaban qué hacía, yo decía que era actor y quién era mi jefe. Me preguntaban quién era tu jefe, y yo nombraba al Roberto Pablo y al Nelson Brot, que era mi profesor en ese momento. Y estos hueones, no sé, creo que fueron a ver a mi jefe, me da la impresión, porque averiguaron si era verdad que yo era actor y que no, porque yo monté un show increíble frente al interrogatorio, digamos, ¿no? Yo era una blanca paloma, no tenía nada que ver en la guay, yo iba pasando por ahí y me enganché con la situación y yo nada que ver. Ese era mi discurso, y nada, me caí preso dentro de todo. Bueno, antes hicimos muchas cosas de que yo caíra preso, hicimos montones de cosas, además de del teatro que hablaban los chicos en la calle, que era, como decía el Roberto, grandes, largos ensayos, y luego salíamos a la calle ahí mismo,
Había días que salíamos a la calle porque no teníamos qué comer, así de cruda era la weá. Y vivíamos todos ahí cafichándole a Roberto Pablo un poco en la casa, entre todos hacíamos comida, entre todos comprábamos no sé qué, peleábamos con los gatos que nos comían la comida. Puta, hay tantos recuerdos de ese tipo de cosas domésticos que son muy interesantes. Y en términos políticos, yo creo que la gracia del teatro en ese minuto era que nosotros ninguno tenía mucha conciencia de lo que estábamos haciendo, ¿no? De lo que estábamos generando, de lo que después de 30 y tantos años hay un par de viejos huevones hablando de la historia. Me parece genial, ¿cachai? Tenía un contenido político. Nosotros creo que teníamos sin darnos mucho cuenta también, claramente una participación política activa. Había mucho en el grupo, me acuerdo de la compañía, había varios que militábamos, mayoritariamente en la J, pero había socialistas, había milistas, había compañeros de todas las tendencias políticas en ese entonces. Ahora seríamos todos Frente Amplio, pero era lo mismo. Pero en ese caso había militancia política entre nosotros, ¿cachai? O sea, había cabros y éramos todos jóvenes, muy jóvenes, y sin mucho cachar la trascendencia de lo que estábamos haciendo, sin conciencia. O sea, yo me encuentro aquí en Valparaíso con gente que me dice, weón, yo empecé a andar en Sanco cuando los vi a ustedes, acá en Valparaíso, por ejemplo. ¿Cachai? Esa weá como que uno no se entera nomás, y después con el tiempo el loco resulta que hoy día le hizo clase a mi hijo en el colegio de Sanco, por decirte una weá, ¿cachai? Y nosotros inconscientes de lo que estaba haciendo la weá. En términos artísticos, yo creo que es fundamentalmente político, porque yo siento que la sociedad anónima, si tenía algo, que realmente tenía muchas cosas, pero si algo era rescatable realmente, era la pasión que le poníamos a la weá que hacíamos. ¿Cachai? Perdónenme el léxico, pero estoy emocionado. Yo creo que todos los que estábamos ahí había un cuento con la dictadura, con el hacer cosas en contra de la dictadura. Arriesgábamos en términos artísticos que nos llevaran presos, que nos pegaran, que nos quitaran las cosas, que nos mojaran, varias veces nos mojaron con el guanaco, ahí en Huérfano, y participando en todas las hueás de actos culturales, políticos, ya sea del MIR, todos los que nos invitaran, de la J o del PS, yo qué sé. Nada, yo creo que para mí una escuela fundamental en mi vida, y yo creo que la vida de mis compañeros también, de los que no los vivimos más intensamente, porque yo creo que pasó mucha gente por la sociedad anónima, mucha gente, pero yo creo que había una estructura, había una base, siempre había una estructura de un par de pelados que estábamos ahí estables, aunque nos fuéramos rotando igual, pero había una estructura, llegamos a tener una base política en la sociedad anónima, ¿eh? O sea, era bien interesante ese fenómeno que se daba ahí, ¿cachai? Como que había varios que sabíamos que estábamos metidos en cosas. Yo estaba súper metido, pero no le podía contar a nadie, entonces estaba como en eso. Pero nada, del otro lado, como te digo, para mí en la escuela, yo de ahí, a propósito de recuerdos, a mí me queda el gran y maravilloso recuerdo, después de toda la experiencia artística y política, me queda la experiencia humana de que tengo un hijo, ¿cachai? Maravilloso, 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 que sale de una compañera que yo tuve en esa compañía. Y a propósito, aprovecho esta instancia frente a todos mis compañeros de compañía, perdón, es que me emociona, agradecerle a la Vero, y al Roberto, y a la Yutao, y a la Dilcia, y a todos los que nos están escuchando, porque conmigo particularmente fue una situación particular. Yo estuve preso y me fueron a ver a la cárcel, hicimos teatro en la cárcel. No sé, a mí es eso, el recuerdo de un hijo gigante, maravilloso, el recuerdo de mi oficio de actor, el recuerdo de humano que tengo con todos mis compañeros. Por suerte me lo he encontrado la mayoría en otras instancias y hemos podido hablar y querernos. Con la Ayudado hicimos teatro después, con el Pineda, con la Dilce nos encontramos hace poco, me regaló un libro maravilloso. Con la Vero tenemos el vínculo eterno, que es un hijo. Con el Roberto somos casi vecinos, conocí su casa maravillosa, queremos hacer cosas ahí también. O sea, yo creo que la weá sigue, eso, muchas gracias. Gracias, compañero, muchas gracias. Emociona verlos emocionados, realmente. El relato está muy fuerte, muy, muy bello. Me gustaría saber las temáticas que ustedes tomaban para sus obras y también
la reacción del público y si el público tenía también una participación, si lograban, si podían, digamos, confinar, o sea, poder tener un público cautivo. ¿Cómo era esa parte? Le ha ayudado que conteste eso, le ha ayudado, le ha ayudado. Te ha ayudado, te ¿Llegó toca. el ayudado? ¿Llegó el ayudado? Yo igual ¿Llegó? quería decir algunas cositas mientras tanto, a ¿Aló? raíz de lo último que estaba hablando ¿Se de escucha? la... Sí, se ¿Se escucha. escucha? Perdón. Ah, ya, perdón. Adelante, Roberto, de ahí continúo. Dale. Solamente decir unas cositas que tiene que ver con el hecho de la experiencia que yo tenía, digamos, en el callejero que había hecho ya en Concepción y que fue uno de los profesores o precursores del teatro callejero junto con el Pavés y con el Juan Manuel Sánchez que nombró el Perdón, Willy. Pablo, Roberto Pablo. Willy, ¿Sí? Willy, Apaga la weá. Ya. eso. Disculpa. Tiene que ver con el hecho de que yo sentí que había que en un momento dado sistematizar lo que uno aprende en el teatro y se crea el grupo, pero este grupo que está de diferentes experiencias, algunas como decía Ladero o el Willy, de ninguna parte, digamos, llegar ahí entonces, recuerdo que en ese momento teníamos mucho vínculo con la gente del Espiral, al menos yo tenía trabajo con el Espiral, y el Jorge Olea, que nos fue a hacer clases, y a toda entonces formamos la Escuela Nacional de Teatro Callejero, que voy a hacer el comercial, digamos, que Patricio Bunster me dijo que era un nombre demasiado soberbio, digamos, todavía para ponerle ese título. Sin embargo, ahí mi idea era como sistematizar las cosas, porque en el teatro de sala, a diferencia del callejero, que hago los dos, digamos, tenía que ver con el gesto, con la grandilocuencia, con el dirigir al público y justamente contestando a la compañera que preguntaba, nosotros teníamos un público que nos esperaba y sencillamente y estaba muy involucrado con nosotros, cantaba con nosotros las canciones y cuando Que nos decíamos que cuidaba había también. que hacer, íbamos también y esa gente que se sumaba, digamos, yo te digo que tengo mucha gente que yo no recuerdo, sin embargo se acerca y dice, yo estuve ahí, yo estuve en una intervención que ustedes hicieron, no sé si los chicos se acuerdan del funeral que hicimos Allende, y un montón de otras actividades. Entonces, tiene que ver con un cuento que fuimos asumiendo un rol político bastante importante y entendiendo que lo que nosotros hacíamos tenía que ser replicado y por lo tanto, y toda la gente, ya sea con algún mínimo de experiencia a otros con mucha experiencia o con ninguna, todo el mundo tuvo que aprender, desde la danza, de los zancos, de hacer construir máscaras, de hacer cabezones, de hacer vestuario, de todo. Entonces se convirtió también, yo tenía un referente con el Odín Teatro, que vivía en Dinamarca, digamos, y vivían todos en un castillo. Decía, bueno, claro, sin embargo, éramos como la versión fruna, digamos, del Odín, pero de alguna manera es claro, la capa llena siempre, siempre estaba y había gente que iba, independientemente del horario de ensayo, a trabajar, a arreglar las cosas. Había un aspecto, y yo quería sumarme a lo que decía Willy, que decía que hay una de las cosas que uno rescata también la solidaridad entre cada uno de nosotros y el vernos como seres humanos, con nuestras imperfecciones, con nuestros errores o no, pero que en la calle o en los lugares donde nos parábamos, éramos un referente y por lo tanto lo hacíamos bien, o sea, ya te dolía la guata o lo que fuera, tú eras enfermo, no, salía y hacíamos cosas, o sea, siento que en un comienzo también era un asunto, digamos, de sobrevivir en términos económicos, pero también nos dimos cuenta que éramos un modelo a seguir y por lo tanto teníamos que ser responsables de lo que estábamos creando, que era una parte nuestra, digamos, que tenía que estar ahí funcionando bien. Yudao, le doy la palabra. Muchas gracias, maestro. Bueno, primero que todo, quiero darle las gracias a la compañía El Riel por permitirnos este espacio importantísimo para poder manifestar, digamos, toda esta experiencia que nosotros tuvimos como compañía. Para mí fue tremendamente importante encontrarme con este grupo, con esta calidad creativa y humana muy potente. Yo venía de una escuela
ya terminando, egresando de mi escuela de actuación, venía de una escuela muy comprometida políticamente, hablando, dentro de todas sus carreras. Bueno, ahí tuve de compañero también a Willy, que recién acaba de hablar y me emocionó hasta las lágrimas en las cosas que dijo, pero tiene mucha razón. Entonces, bueno, estando ya terminando la escuela, por ahí escucho un comentario de que en Concha y Toro, porque mi escuela quedaba a la vuelta de Concha y Toro 54, donde vivía Roberto. Entonces nosotros generalmente entre los tiempos que teníamos libres nos íbamos al barrio a fumarnos un cigarrito, qué sé yo, y un día me voy directamente con otros compañeros a hablar con Roberto. Yo a él lo conocía tenía referentes de él, nunca había hablado con él, pero tenía referentes por su compañía anterior, por el Teuco. Así que bien, llego allá y integración al tiro, al tiro. Y esa casa era mágica, mágica, mágica. Mis mejores y lindos recuerdos de ese lugar. Lo que yo no sabía, y coincido un poco con lo que dicen los compañeros acá, que no sabíamos muy bien lo que se iba a gestar. Sí se sentía una energía de querer hacer. Ahora, si bien es cierto, estábamos dentro de un contexto social, político muy tenso, estábamos en plena dictadura, habían pasado muchas cosas. Fuera de dentro y fuera del teatro, habían pasado muchas cosas, malas, por supuesto. Entonces, la juventud de ese tiempo, siento que éramos tremendamente aguerridos, éramos tremendamente comprometidos con lo que queríamos hacer. Y entro a esta escuela, que para mí era ir a hacer teatro nomás, pero no me di cuenta que de mi escuela pasé a otra escuela, que fue esta, y que fue maravilloso, porque el compromiso de la gente que había, de los compañeros, se fue dando tan ampliamente, teníamos nuestros horarios totalmente organizados, era todo muy organizado, a pesar de que éramos todos loquillos, buenos para trasnochar, acostarnos tarde, mucho bla bla, pero teníamos nuestras clases. Y de ahí me vuelvo a encontrar con otro de mis grandes maestros, que fue Gastón Baltra, haciéndonos clases en la compañía. Y así teníamos actuación, expresión corporal, trabajo de voz, zancos, Laverito ahí se encargaba de los vestuarios y entre todos ayudábamos. Una experiencia muy linda. Pero también, más allá de eso, de toda la estética, porque igual teníamos era un despliegue de color, de movimiento, éramos como 15 entre los actores y los músicos, teníamos nuestros tambores, que era donde trasladábamos nuestros vestuarios. Y bueno, arriesgados totalmente a la calle, ahí en nuestra sala de teatro Bayir era, ¿no? Ahí en Ahumada con Huérfano. Sí, repito, nuevamente lo mismo, nos llevaron presos, nos quitaban los vestuarios, nos hacían la vida a cuadrito, pero nosotros íbamos de nuevo, tremendamente insistentes. Claro, porque estábamos bien comprometidos con lo que estábamos haciendo. Y llegó un momento en que todo eso se fue dando naturalmente. O sea, era tanto el tiempo que estábamos ahí que yo me olvidé de mi casa. O sea, una semana completa creo que iba una vez a mi casa a cambiar la ropa y volver a la compañía. Ahora, sí teníamos un público maravilloso que a pesar de que nos imposibilitaban a veces el trabajo con la obra hasta la mitad, llegaban los carabineros y ya paraba todo, pero era un espectáculo, porque era un espectáculo que duraba aproximadamente más de una hora. Y bueno, y no tan solo con ese espectáculo, sino que fuimos a muchos lugares. Fuimos a las Poblas, fuimos a La Legua, a La Bandera, fuimos a cárceles,
a trabajar, qué sé yo, al estadio, al Santa Laura, al Nacional. Hicimos muchas cosas juntos. Y bueno, a través del tiempo, claro, han ido pasando generaciones tras generaciones. Y hasta el día de hoy, Sociedad Anónima, bueno, aquí estamos como los sobrevivientes, pero ha sido y fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Y políticamente hablando, todos tremendamente comprometidos. Cosa que yo siento que hace falta un poco ahora dentro del contexto que estamos viviendo ahora, con estos procesos de cambio. Falta más punch, más power, de salir más a la calle, de hacer, de crear. Yo creo que la posibilidad está ahora. Antes para nosotros era mucho más difícil, todo era clandestino. No podíamos, la gente no podía estar en grupos, no podíamos conversar con otros. Era difícil, la desconfianza estaba porque tú no sabías quién era quién. En qué minuto alguien se infiltraba y no sé, y seguían pasando cosas malas, como muertes y torturas y detenciones y todo lo que ocurrió. Y que muchos lo vivimos, como dice Willy. Eso, compañeros, eso puedo decir por mi parte. Qué emocionante, perdonen escucharlos, chiquillas y chiquillos, me emociona mucho. Sí, Bueno. y la compañera también que ahora yo me he enfrentado con personas, digamos, que hace 30 años que no veía. O sea, cuando aparece la cosa, digamos, del chat, digamos, o sea, son 30 años, o sea, no son 30 pesos, son 30 años. 33. 33 años. Con 33. gente, con cabros grandes que ni siquiera sabíamos que íbamos a tener y que venían, digamos, y así que bastante también, y todos los que no pudieron estar, así un saludo, pero respetuoso a todos aquellos y muy agradecido de todo. Y aprovechar de dejar para juntarnos, por favor. Sí. Ojalá, después de la pandemia. Sí. Bueno, Valparaíso es grande y caemos todos, por si acaso, en mi casa. estos encuentros justamente han servido también para eso, para volver a reencontrarnos y escribir. Estamos con estos conversatorios, hemos estado escribiendo este libro que nunca se había escrito, porque no estamos en los textos de teatro, no, todas estas historias lamentablemente no fueron contadas. Pero estamos nosotros como testigos, como testimonios vivos. Por eso es tan importante dar a conocer lo que pasaba, digamos, lo que hacíamos y cómo lo hacíamos. Yo les hablaba recién acerca de la dramaturgia, de las historias que se contaban con sus obras, y del público, de cómo era la comunicación en ese momento, que queda súper bien ejemplificado con lo que ustedes nos dicen. Es tan importante también rescatar las diferentes, todo lo que confluye en el teatro, porque no es solamente el texto, están los vestuarios, ahí está la compañera que hacía los vestuarios, pero además tengo entendido que no solamente eran cosas que podríamos decir elementos pequeños de trabajo con lo que ustedes trabajan. Ustedes trabajaban con grandes cosas, con cosas gigantes, con elementos, digamos, que eran bastante especiales. Eso yo creo que también hay que rescatarlo. Y creo que hay una anécdota, Roberto, de una paloma, me contaron de una paloma que tú con un elemento gigante lograste parar a los pacos, no sé cómo,
Creo que por ahí alguien me contó que tú tienes una anécdota con eso. Me encantaría que tú le pudieras contar, digamos, los que están escuchando esa anécdota. No sé si te acuerdas de ello. Roberto tendría que ser el que conteste eso, ¿no? Sí. Con el teléfono, estoy tratando de conectarlo bien, pero ya se va gastando demasiado rápido la batería y no sé por qué no se quiere conectar. Lo de la Paloma fue una convocatoria que me hicieron a mí para, o se va a pagar esta cosa, que para la primera marcha de los detenidos desaparecidos, la primera marcha por los derechos humanos, la primera marcha por los derechos humanos. Y, y claro, fue una paloma hecha en mimbre que, que al llegar, digamos, a Plaza de la Dignidad actualmente, en la antigua Plaza Baquedano, la paloma que era de tal vez unos 6, 7 metros aproximadamente, y tenían que encabezar la marcha. Y los pacos, por supuesto, nos dicen que no podemos pasar porque tenemos solamente autorizado un carril y que es imposible que la paloma participe. Entonces yo le digo, no, pero si no hay ningún problema porque la paloma va con las alitas hacia arriba, digamos, o sea, va como un origami casi. Entonces me dice, el oficial, no tengo idea qué cargo tenía ni qué rango, nunca me ha interesado eso, me dice, pero ¿estás seguro de eso? Sí, le dije, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Y claro, y nosotros parte ya nos autoriza, la paloma se instala, parte está en la orden de partir, y partimos de la Plaza Dignidad, vamos entrando por el carril sur, digamos, de la Alameda, por uno de los carriles donde iba, creo que más cercano como al bandejón central, porque por lo demás iban pasando las micros, y cuando está en el jaque mate, que es en la calle Irene Morales, yo le doy el gesto, digamos, y la paloma abre las alas así y cubrimos, digamos, todas las posibilidades, que armamos un taco de ahí, yo creo que hasta Providencia, no sé si hasta Los Leones, que no dejamos pasar absolutamente nadie, y que con esa, obviamente, después, cuando la quisimos rescatar, igual nos peleamos con los pacos. No sé si se acuerdan una vez que estuvimos también en Valparaíso, que teníamos una bandera gigante. Yo movía una bandera que era enorme, 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 y el guanaco nos tiraba encima y nosotros resistíamos con ese tipo de cosas y nos quitaron esa bandera y después alguien dijo que la había encontrado botada, digamos, con el Mapocho. O sea, hay varias anécdotas de ese tipo, hay varias cosas que tenían que ver más que el montaje específico, sino que íbamos tomando ciertas situaciones que pasaban y para estos eventos, para estos actos, nosotros lo dramatizábamos y los metíamos. Y tienes razón, ocupábamos, yo soy licenciado en arte y soy pedagogo y también tengo un diplomado en gestión cultural, aunque en ese tiempo no tenía el diplomado, pero sí ya venía con mis títulos de licenciado de pedagogo. Por lo tanto, la utilización del color y la magnificencia de los elementos era una cosa característica que tenía Sociedad Anónima, que a veces se replican, digamos, lo he visto, digamos, en otras cosas, y uno dice, bueno, por ahí habrá una escuela y también como que no se olvide la vez que fue ternero, dice, no, el dicho, que cuando yo veo en las últimas concentraciones gente que está bailando, gente que aparece con los cabezones, digan, ojo, recuerden que aquí hubo un grupo que inició esta intervención de una forma distinta, que también es una forma de hacer política, pero que nosotros íbamos con nuestro aporte, digamos, distinto y que aglutina, porque mucha gente se acercaba, o sea, un zanquista en una marcha se ve de lejos, las banderas que eran sobredimensionadas, un estandarte gigante, eran pero un mascarones. Sí, agregar a eso que, o sea, seguir con la idea de que la implementación de los cabezones en la compañía de Sociedad Anónima era una novedad y era tremendamente vistoso. Y lo otro era que los zancos, cada vez nosotros queríamos ser más grandes y los zancos cada vez eran más altos. Yo no sé si acaso se acuerdan, una vez que estábamos en el Estadio Nacional y el Pepe se hicieron unos zancos de no sé cuántos metros, o no sé si, pero se tuvo que subir a una escalera, no sé por dónde, y me acuerdo que dio unos 2 o 3 pasos de un espacio a otro,
y el estadio, toda la gente que estaba, los tramoyas, porque todavía no se iniciaba el espectáculo, toda la gente que estaba trabajando, qué sé yo, quedó en silencio absoluto en ese momento, expectante de lo que el Pepe estaba haciendo, que era pasar era un espacio tremendo, pero con esos zancos de aluminio que eran tremendamente gigantes, y él fue uno de los únicos que se atrevió a hacerlo porque eran enormes, pero se creó un ambiente tremendamente tenso y de expectación, y bueno, lo hizo, después sacó aplausos, qué sé yo, etcétera. Eso eran los recursos que nosotros ocupábamos, y uno de los recursos que fue súper importante, que lo mencionaron delante, que fue Roberto Pablo que lo mencionó, que tiene que ver con la música en vivo, ¿ya? Implementamos una orquesta, música en vivo, y los chiquillos eran los que creaban la música de las acciones, de la obra, de las acciones teatrales que nosotros hacíamos, porque cada vez que nos invitaban a algún evento, alguna actividad, qué sé yo, política, nosotros hacíamos una acción teatral, y era una cosa pero maravillosa, en que salíamos de Concha y Toro, y era así todo metido en su historia hasta llegar al lugar, hacíamos la acción y después ya quedábamos relajados. Pero eso era sumamente emocionante porque había un compromiso. Había un compromiso y una conexión con todos los compañeros, que inclusive de repente, yo me acuerdo de una vez que hubo una pelea tremenda entre dos compañeros en el taller, por no sé qué razón, y teníamos función. Y después se acabó la pelea, ellos estaban súper enojados, salimos a la función, hicimos la función, se terminó la función, y después iban conversando, abrazados, todo se había olvidado. Eso era algo que para nosotros era tremendamente importante, porque después o sea, todo lo que pasaba antes malo, qué sé yo, los estados de ánimo, las penas, qué sé yo, con las funciones se olvidaban. Perdón, yo quisiera agregar solo una cosita, perdón. Y se agregaba, se me olvidó, ¿viste? Se me olvidó. Ya, habla nomás, Willy. Perdón. No más que estaba escuchando a la Dilcia y me venía a la memoria el manual de la escuela que hemos sido mucho cuenta, ¿no? No escucho, algo se metió un ruido. Willy está muteado. Desmuteate. Ahí sí, perdón, ahora sí, ¿me escuchan? ¿Se escucha mal? Voy a alejar eso. Yeah. Bueno, eso era, pues, la escuela, disculpen, terminando, la escuela que hubo en la compañía Sociedad Anónima fue potente, fue valiosísima, ¿ya? Para algunos significó toda la vida, para otros significó un paso para otra compañía, para continuar, en fin, pero fue un aprendizaje profundo, fue un aprendizaje apasionado, fue un aprendizaje con cariño, fue un aprendizaje comprometido, con lealtad, político, etcétera, etcétera. Eso. Sí, Dale, ¿puedo decir algo? Mira, con respecto a eso de que fue para nosotros, para mí, o sea, cuando yo pienso en lo que significó la escuela y la compañía de teatro, y digo que es para mí la vida, o sea, fue realmente, se transformó en lo que iba a ser mi futuro. Yo nunca dejé de hacer teatro. Después de mi paso, después de haberme ido de Santiago, porque yo tuve un periplo por el norte, fue bastante largo, casi 20 años fuera de Santiago, y
o de la región metropolitana y todo eso, todos los alrededores, pero en realidad era la necesidad que yo tenía de poder, seguir haciendo teatro, de poder seguir creciendo a partir del teatro, era como un reto que yo tenía para mi vida. Y realmente siento que lo logré porque, bueno, seguí, trabajé haciendo clases sin haber tenido ni un título, nada, y era porque la gente y profesionales veían el trabajo que yo hacía y ese trabajo tenía que ver con lo que yo había aprendido en la compañía de teatro, no tenía otra cosa, no tenía otra educación teatral ni nada parecido. Entonces creo que era tan importante el hecho de que yo hubiese tenido esta formación. Yo siempre digo, yo me crié en la compañía de teatro, en la Enateca y en la Sociedad Anónima, porque yo vivía prácticamente en la escuela. O sea, yo viví mucho tiempo ahí con Roberto, pasé mucho tiempo con él, conversábamos mucho, yo escuchaba, veía todo lo que sucedía con mis compañeros que estudiaban en otras partes, y a partir de eso, finalmente yo me transformo en actriz, saco mi título, me transformo en pedagoga teatral también, y tiene que ver todo con esto. O sea, si yo no hubiese tenido esta semilla, porque para mí esto de la escuela y la compañía de teatro era un tremendo semillero, y que de ese semillero salieron un montón de personas como a enfrentar la vida con otra mirada y con otra parada también, porque lamentablemente si nosotros tuviéramos educación teatral desde siempre en la escuela, a lo mejor la vida de todos sería muy diferente. A lo mejor sería mucho más transformadora, porque el teatro es una herramienta de transformación, ¿cierto? Pero como nosotros logramos a partir del teatro pararnos frente a la vida cuando esta vida es tan dura muchas veces, creo que es la mejor herramienta de vida. Es solamente gracias a la Enateca y a la compañía de teatro Sociedad Anónima. Eso. Ya, ahora sí que puedo hablar, ¿no? ¿Se escucha? Ya. Nada, solo recordar lo que ha dicho mi compañero a propósito de hace mucho sentido la idea de la escuela, ¿cachai? Porque nosotros hacíamos cosas sin darnos cuenta. ¿Qué? Ah, se escucha música. Sí, pero es largo, chica mía. No importa, sí, está bonita. Ahí se apagó. Ahí apagó mi compadre, gracias. Nada, decir que la escuela, que lo que significaba la escuela tenía que ver con que yo una vez que aprendí a andar en zanco, me pasé a enseñar a la gente como enfermo de la cabeza. Yo me acuerdo de haber enseñado a mucha gente a andar en zanco. Quizás algunos de los que nos están escuchando en el chat puede haber pasado por esa experiencia. Aprendíamos todos juntos al mismo tiempo y ahí nos íbamos enseñando. Y también había una escuela política. Había no voy a decir que era una guapa porque quizás sea un pegado el tema, pero lo que pasa es que eso hizo que lo que decía la Beto, en el fondo, que después de un tránsito artístico, político y la hueá, hacía hay personas como las que hoy día son, ¿cachai? La gente sigue pensando en la historia, sigue pensando de la Sociedad Anónima, los que estábamos ahí tenemos recuerdos de la historia, los que nos vieron se acuerdan, los eventos políticos que todos hay registros por ahí, y me encontraba un lugar súper sorprendente. Lo que me da mucho gusto ver a la gente cuando la encuentro, fundamentalmente a la Sociedad Anónima, con los que me he encontrado, digamos. Con la Ayudado, por no insistir, con la Milsa, con Roberto, mucho respeto, gran admiración. Y nada, ya los reales, en este caso, nada más que puro agradecerles, chicos. Creo que el interés que ustedes manifestado en esta guay que no interesa a nadie, a mí me sorprendió. Entonces, gracias por la invitación, gracias por el tema, por la conversa y que viva el teatro. Y nada, arriba los pobres del mundo. Gracias, Willy.
Parece que Roberto se nos fue. Yo creo que no. Perdón, voy a leer algunas cositas, ayudado. Vi que quería hablar, pero voy a leer unas cositas que están, que escriben del público y te doy la palabra. Dice Ok. Alfonso Miño, viva la memoria, dice. Ernesto Bravo, Valdivia, saludos, bello conversatorio. Estudié en el teatro en la casa y Roberto fue siempre muy generoso. Posteriormente creamos el Carnaval San Antonio de Padua. Ellos fueron una gran inspiración. Sandra Paola Figueroa comenta, grande sociedad anónima. Eso quería leer algunos comentarios del chat de la gente que está interactuando. Sí, pues parece que Roberto Pablo algo le ha pasado con el celular, seguramente la batería que no podía cargarlo, así que... Yudao, tú querías decir algo. Sí, bueno, quiero decir de que, porque no podemos quedarnos sin memoria, en el fondo de eso se trata, hay gente que no podemos olvidar. Entonces, yo quiero recordar a un grupo de personas que pasaron por la compañía Sociedad Anónima y otros que no fueron parte de la compañía, pero sí han sido parte de nuestro gremio teatral. Y quiero recordar con todo el cariño que yo sé que todos le tuvimos a nuestro querido Gastón Baltra, que ya no está, también a Claudio Beler, Alejandra, a Lili Coronado, David Pablo, al Marco Morales, gran amigo, gran teatrista, el Orlando Contreras, que también se nos fue. Bueno, hay que decir nuestros Andrés Pérez, el Andrés Pavés, y así un abrazo cariñoso y amoroso a todos los teatristas y teatreros que ya no están junto a nosotros. Y eso es desde el fondo de mi corazón para ellos. Eso quería acotar. Gracias, Yudao. Gracias. Marce. Dígame. ¿Tú quisieras decir algo? Sí, yo me quedo con lo que decía Verónica y con lo que decía Dilcia, que tiene que ver con esta escuela, ¿no? Con esta escuela que finalmente se transforma en una escuela de la vida, de transformación. Es tan importante, digamos, cómo nos damos cuenta cómo el teatro puede ser esa herramienta de transformación y tiene que estar siempre ligado a la realidad, a lo que pasa. Es tan importante, por ejemplo, que hablamos tanto los teatreros siempre lo mismo, de que en las escuelas, en los colegios, en los liceos, escucha, existe el teatro como un ramo más, porque es tan importante el desarrollo que se provoca con el teatro. Cada vez que algún teatrero cuenta su historia, digamos, está perdido en la vida y encuentra su norte dentro de un espacio teatral. Es sumamente importante eso. Bueno, el Roberto Pablo, yo no sé si cuánto tiempo nos falta, si nos dice nuestro ahí amigo de los controles, porque entonces podríamos redondear y en este precioso encuentro que hemos tenido hoy día, que cada uno diga algo como despedida y que bueno, que sigamos nosotros como Teatro del Riel celebrando los 40 años de esta forma, recuperando memoria, tratando también de invitar a nuestros compañeros en este camino que es el teatro,
que se visibilice, digamos, toda esta escuela también. A mí no me cabe duda, compañeros y compañeras, que lo que ustedes hablan de esta compañía hizo escuela, claro, de todas maneras, y hasta ahora, digamos, se puede ver, digamos, ese rebote de conocimiento. Entonces, hagámoslo así. Demos una pequeña ronda para que, bueno, vuelquen lo que quieran decir como resumen y sigámonos encontrando. ¿Quién empieza? Ya pues, ya yo voy a empezar. Estaba pensando y bueno, que si yo hubiese, porque yo en ese tiempo estaba estudiando en el Pedro de la Barra con la Chenda Román, y bueno, ahí tuve profesores excelentes, o sea, estaba la Esther Manzanar, estaba Alejandro Sivekin, estaba la Brana Badman, no, eso fue en el Canelo, la Bélgica Castro, bueno, en fin, un montón de profes muy, muy, muy buenos, pero sin embargo, lo que entrega la experiencia del teatro callejero, y no sé si todo el teatro callejero, yo creo que la experiencia que se vivió en Concha y Toro, ¿ya? Que yo viví en Concha y Toro, si yo la hubiese tomado, digamos, no de forma dividida, porque igual me dividía entre el teatro clásico y el teatro callejero, a mí lo que me llenaba mucho, mucho más era el teatro callejero, y quizás yo hubiese tomado una decisión distinta si hubiese tenido un poquito más de experiencia, un poquito más de conocimiento, qué sé yo, y hubiese renunciado al teatro clásico y me hubiese volcado al teatro callejero por completo y a Concha y Toro, ¿ya? Específicamente, por lo que teníamos nosotros ahí, que tiene que ver con todo el aprendizaje, con todo lo que se ha hablado, ¿ya? Con la herramienta de transformación social, con el hacer conciencia, con la escuela que nosotros estábamos gestando, con el hecho de no estar sabiendo mucho lo que estábamos haciendo, pero lo estábamos haciendo y lo estábamos viviendo. Por lo tanto, cuando uno vive y hace, generalmente no se tiene tanta conciencia, sino que eso se toma conciencia cuando pasan los años. ¿Ya? Y uno dice, chuta, pasó esto, yo hice esto, chuta, o sea, fue importante, fue interesante, fue no sé qué, si yo no valió la pena, en fin. Pero sí hubiese volcado de otra forma la vida en el teatro callejero, en ese teatro callejero, en Concha y Toro, con los compañeros que tuve, en fin, o sea, yo creo que con la conexión que tuvimos, con el compromiso, con la solidaridad y con todo el tema político que teníamos, o sea, porque no era solo teatro por hacer teatro, sino que había todo un contexto en el cual nosotros estábamos realizando. Todas las pellejerías que pasábamos, todas las no dormidas, en fin, y los buenos carretes que nos pegamos también. Hay muchas anécdotas, muchas historias que contar, pero esos son para nosotros. pero sí, o sea, el cariño todavía, y eso el cariño todavía permanece. Todavía estamos en contacto con la gente, y el cariño permanece. Y eso no habla más que la misma historia. Porque encontrarme con el Willy emocionante, encontrarme con la Ayuda, encontrarme con la Vero, con la Gloria, con la Cecilia, es súper emocionante. Porque fue una huella, una impronta que no nos deja para siempre. Y eso es la vida nomás. Eso. Yo quiero hablar brevemente nomás, perdón, para despedirme de todos, agradecerle fundamentalmente al Teatro El Riel. Creo que se la jugaron súper bien. Muchas gracias por la instancia, por la intención, por la onda, por la energía. Creo que ha sido súper rica esta conversación.
Me hubiera gustado hablar mucho más, tengo tantas weas que decir y que hablar y que recordar con mis compañeros, tengo tantos recuerdos, tengo tantas opiniones, tantas discusiones políticas que dar. Creo que hoy día es un momento clave para discutir de teatro y de política y cómo influimos en la situación actual de este país. Yo fundamentalmente de este puerto, nada, quiero agradecerle a ustedes, al Riel, a los chicos de la Sociedad Anónima, al Roberto con quien usted, no importa, igual, a mi compadre de acá del Canario que me permitió hacer el vivo de acá y que me está haciendo el aguante generosamente. Nada, a ustedes chicos del Riel, muchas gracias, a Faís, a Marcela, yo que sé, a Pío, a todo el mundo que nos invitó. Y cariños para los sociales, los socios anónimos, que ojalá que nos encontremos pronto. Me gustaría mucho verlo. Aquí en Valparaíso hay una posibilidad. Roberto Pablo, yo creo que también tiene una casa grande, y la mía también es grande. Tengo un cerro entero para guayar, así que he invitado a los Rieles, por supuesto, a ese encuentro. Si quieren venir, por favor, encantados, y podemos conversarlo en vivo y sería mucho más bonito. Cariño a todos, me tengo que retirar porque tengo que cerrar el negocio este. Y nada, para agradecerle a Canario, mi gran Canario, y a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Ya, yo también voy a ser breve. Quiero agradecer primero que todo a ustedes, al Riel, por esta grata y tremenda conversación que hemos podido tener. Gracias a Roberto, un abrazo a todos los compañeros de Sociedad Anónima, y decir personalmente que ha sido una linda experiencia haber compartido con todos ustedes, haberlos visto, Dilcia, Willy, Vero, Roberto, y que decirle a las nuevas generaciones que es importante el compromiso, es importante el power que uno le pone a las cosas cuando toma decisiones, y Napo, que siga viviendo el teatro y el arte por siempre. Eso, besitos y ojalá nos encontremos en otra conversa. Gracias. ¿Puedo seguir yo? Sí. Yo. Oye, bueno, primero, cuando la Marcela habla del tema de la memoria, yo siempre he guardado cositas, recuerditos, y tengo hartos recuerdos de ese tiempo, así como físicos, pero los que tenía más a mano son esta libretita, que es del Jodepu, no, no veo. De Cupo, esa. De la Dice, no, Departamento Juvenil de Pobladores. Sí. ¿Qué dice? El 89, weón. El año 89. ¿Ya? Y tengo otra que me regaló mi amiga Sol Osa, y que me acuerdo que yo la empecé a leer, o sea, bueno, tiene dibujitos y cosas, y algunas notitas que tienen que ver con el feminismo. Esta. Oh, de ver. Sí, me acuerdo de ello. Yo de ahí para adelante creo que mi conciencia feminista creció. Yo soy feminista, soy ecofeminista también, pero quería mostrarles esto porque, bueno, dentro de esta libreta hay muchas historias que tienen que ver con la sociedad anónima, pero no sé, cuando la Dilcia decía que ella había tenido que conocer, cuando conoció el teatro callejero, había notado la diferencia que había entre a lo mejor el teatro de sala. A mí me pasó todo lo contrario. Yo tuve que aprender o entender el teatro de sala porque yo tenía en mi raíz está el teatro callejero. Entonces, cuando comienzo el teatro de sala, a mí me cuesta mucho porque el teatro de sala es como chiquitito. En teatro callejero todo es grande, todo tiene que ser muy grande, la voz, la expresión, la gestualidad, todo tiene que... Ay, esperemos un poquito que se metió algo aquí. Ay, ya. Entonces, obviamente, es como aprender algo que de verdad a mí me gusta, pero no lo cambiaría nunca por el teatro callejero. Yo creo que el teatro callejero tiene esa posibilidad
de expresar y de conectarse directamente con el público, y que finalmente hace que esto, se me metió algo en la pantalla y no lo puedo sacar ya, no importa. Y bueno, creo que el teatro para mí es mi vida, ha sido una experiencia maravillosa estos 33 años. Yo no he parado nunca de hacer teatro, sola, acompañada, como sea. Hoy día tengo una compañía de teatro que se llama Compañía de Teatro en Rodaje, que, perdón, ¿qué onda? No veo. Ay. No, pero está todo bien, te escuchamos perfecto. ¿Está todo Sí. bien? ¿Me ven ustedes? Ya. Sí. Y bueno, y finalmente esta compañía de teatro anda sobre una combi, y nosotros hacemos teatro callejero en esta combi, que es parte de nuestro escenario móvil, se podría decir. Así que todo esto gracias a la compañía de teatro Sociedad Anónima, porque si no hubiese llegado por casualidad a esta escuela maravillosa que se emplazaba en un territorio que es maravilloso, nunca hubiese sido lo que yo soy hoy día, y a lo mejor nunca hubiese pensado como yo pienso hoy día, y nunca hubiese conocido la naturaleza de las cosas como hoy día las conozco. Así que muchas gracias a cada uno y a cada una de mis compañeros que me hicieron crecer, que me valoraron y que me dieron la posibilidad de ser lo que soy hoy día. Oh. No, Yoyi, no, Yoyi, no, Yoyi. Oye, es súper, pucha, a medida que se va hablando, uno como que retrocede el tiempo y se ve joven y ágil y hermosa, y no sé qué, de esos tiempos en que estuvimos ahí en Sociedad Anónima, y de una u otra forma el recuerdo y las historias que cuentan los chiquillos nos rejuvenece, nos hace bien para el alma, nos hace bien para el espíritu, nos hace bien reconectarnos, nos hace bien como seres humanos para seguir creciendo juntos y aprendiendo. Gracias por este conversatorio, gracias al Riel y gracias a todos ustedes. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos ustedes, compañeros. Yo creo que para nosotros como teatro también es súper satisfactorio poder conversar y poder recuperar la memoria histórica. Bueno, creo que ya vamos terminando, Faiz. Sí, sí. Yo le quiero dar un abrazo grande a nuestro querido Faiz, que está un poco machucado. ¿Por qué? Está un poquito enfermo. Saliendo el coronavirus. Enfermo, así que Sí. Sí. la energía y un abrazo grande, mucha fuerza, mucho buen para ti. También, Gracias, bueno. Marce. A mí me gustaría. Sí, Gracias. diga, Faiz. A mí me gustaría cerrar con, bueno, también agradecerle al Pío. El Pío ha estado detrás del Eso. Zoom durante estos 4 conversatorios también. Así que sin el Pío no podríamos sostener técnicamente estos contenidos. Así que, y bueno, yo quería cerrar con algo en honor bueno, nos falta Roberto Pablo, lamentablemente, pero como una forma de concluir un poco. Rescato muchas cosas de las que se hablaron hoy día. Me parece muy interesante, repito un poco lo de la escuela, lo de la formación. También repito lo que anteriormente mencionábamos con la posición política que se tomó para combatir a la dictadura en acciones muy concretas, pero también lo que dice Marcela y lo que hemos repetido un poco con respecto a la memoria, también es interesante porque yo le he escuchado a Roberto Pablo en este breve tiempo, un par de años que hemos tenido esta amistad, de que también es interesante pensar en lo que pasa actualmente con el teatro callejero y darnos cuenta de que estas compañías de las cuales ustedes formaron parte, Sociedad Anónima y los contemporáneos de ustedes, también marcaron una pauta que probablemente es importante que quede en la memoria, porque probablemente hay mucha gente que actualmente hace zanco o que actualmente ocupa muñecos gigantes, que a lo mejor
y es una lucubración, desconoce los antecedentes. Entonces yo creo que por eso también es muy importante que esto vaya quedando documentado y que quede documentado los aportes que ustedes hicieron históricamente en la historia del teatro que la academia muchas veces omite. Entonces yo quisiera, esa era una reflexión y una conclusión con la que me gustaría cerrar. Así que más bien eso. Un poco también recordando que, y lamentablemente que no se lo puedo preguntar ahora a Roberto Pablo, que se le cayó el internet o algo técnico ocurrió. Así que más que nada eso. Así que muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias al grupo completo de Un Sociedad abrazo Anónima. para todos, compañeros. Y bueno, quiero pedir también libertad a los presos políticos de la revuelta. Sobre todo eso. Luchando para que logren su libertad como corresponde. Muchas gracias. Libertad para ellos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un abrazo gigante. Un abrazo, compañeros. Muchas gracias. Y a todos los que nos están escuchando, un gran abrazo. Sigamos en la lucha. Para los presos Gracias por políticos. haber compartido con nosotros.